Cordial saludo. A continuación vamos a hacer un problema referente al tema propio de bombas térmicas y refrigeradores. El enunciado nos dice, se tiene un sistema provisto de una bomba térmica. Acá ya podemos determinar qué tipo de dispositivo es, bomba térmica en este caso, la cual puede programarse para que funcione de manera reversible entre dos focos a temperatura de 10 grados Celsius y 30 grados Celsius. En el referente de forma o de la manera como funciona, está haciendo referencia al hecho que desde la segunda ley de la termodinámica, el concepto de máquina térmica nos dice que la energía fluye de donde hay más a donde hay menos, es decir, del foco caliente al foco frío. Como la bomba térmica corresponde al proceso reversible, en este caso la energía fluye del foco frío al foco caliente. De forma natural no es posible, de tal manera que debemos ayudarle para que lo logre. He ahí la necesidad de inyectarle trabajo a nuestro sistema, a nuestro dispositivo. La temperatura de 10 grados Celsius pues corresponde a la etapa inicial, a nuestro foco frío, por eso esa va a ser la temperatura de entrada. La temperatura de 30 grados Celsius, nuestra temperatura mayor, la etapa final del dispositivo, por eso eso va a ser el referente de nuestra temperatura de salida. Si al ciclo se aportan 3,5 kilowatts por hora de energía, determine. Es muy importante tener claro a qué corresponde esta magnitud, esta relación que nos entrega. Eso lo vamos a revisar ahorita con tranquilidad para tener claro qué magnitud física tenemos. En este caso nos piden determinar A, el calor cedido al foco caliente, como es la etapa final, pues corresponde al calor de salida. B, el calor absorbido del foco frío, nuestra etapa inicial, pues por eso corresponde al calor de entrada. Y por último, la eficiencia de la bomba, es decir, el equivalente al coeficiente de operación, a su rendimiento, cuando funcione como refrigerador o como bomba térmica. Dentro de la solución tenemos que poder referenciar y diferenciar la temperatura de entrada con la temperatura de salida, recordando que el sistema inicia su proceso en el foco frío, por ende la temperatura de entrada es la menor, 283 Kelvin para nuestro problema. La temperatura de salida es cuando culminamos el sistema del proceso, o sea, foco caliente, la temperatura mayor para nuestro problema, 303 Kelvin. En cuanto al dato que nos entregaban, vemos claramente las unidades watts, es unidad de potencia por hora. Tendríamos la relación entre potencia por hora, o sea, por tiempo. Teniendo el referente, eso sí, establecido con antelación que la potencia nos vincula el trabajo sobre el tiempo. Tenemos además en esa relación de unidades kilo, prefijo 10 a la 3, y tenemos por hora, pues pasamos las horas a segundos, en donde una hora tiene 3600 segundos. Haciendo la operación tenemos 1,26 por 10 a la 7 joules. Segundo se cancela con segundo y acá tenemos el referente de trabajo, porque si nosotros despejamos del concepto de potencia el trabajo, pues el trabajo es potencia por tiempo, la relación de unidades que nos expresaba ese dato que nos entregaba el enunciado. Entonces, como tal, el enunciado nos estaba entregando directamente el trabajo. Luego reconocemos lo que nos estaban pidiendo, el calor cedido al foco caliente, la etapa final, por eso corresponde al calor de salida. En la pregunta B, el calor absorbido del foco frío, la etapa inicial, por eso corresponde al calor de entrada. Y por último, la eficiencia de la bomba cuando funcione como refrigerador o como bomba térmica. Como bomba térmica lo vamos a operar y inicialmente, luego lo vamos a analizar como refrigerador. Listo. Teniendo presente el desarrollo, debemos reconocer las características de las ecuaciones que me modelan mi sistema, inicialmente visto como bomba de calor. Para ella tenemos la función trabajo como calor de salida menos calor de entrada. Tenemos el coeficiente de operación que me relaciona dos elementos. El primero, el objetivo principal del mecanismo, que es regular la etapa final, es decir, lo que se conoce como calor de salida. Y lo segundo, lo que le damos para que logre arrancar, desprender la energía del foco frío. En este caso lo que le damos es lo que se conoce como trabajo. Al reescribir la función trabajo, pues nuestro coeficiente de operación, que en sí es nuestro rendimiento,
corresponde al calor de salida sobre el calor de salida menos el calor de entrada. Y en términos de Carnot, de ese máximo coeficiente de operación, de ese máximo rendimiento posible, en lugar de jugar con lo relacionado a calores, pues hacemos el referente de temperaturas, de tal manera que para el calor de salida tendremos temperatura de salida, para el calor de entrada temperatura de entrada. Así obtendríamos el máximo valor teórico posible de este coeficiente de operación. En cuanto a lo primero, la primera incógnita, calor de salida, nosotros partimos que con las temperaturas podemos calcular el coeficiente de operación, el máximo sí, pero lo podemos calcular. Al reemplazar tenemos un valor de 15,15, luego retomamos la condición de lo que establecemos como coeficiente de operación del dispositivo, calor de salida sobre trabajo. De acá, el calor del trabajo pues nos lo entregaba directamente el enunciado y el coeficiente de operación lo acabamos de calcular, por ende procedemos a despejar, el trabajo está dividiendo, pasa a multiplicar y con esta relación podemos calcular el calor de salida. En este caso 190.890.000 joules. En cuanto al calor de entrada, retomamos la definición de trabajo, calor de salida menos calor de entrada, teniendo presente que el trabajo nos lo entregó el enunciado, que el calor de salida lo calculamos en el numeral A, procedemos a despejar nuestra incógnita. Tenemos menos calor de entrada, una manera sería pasarlo a la izquierda y restar a sumar. Ahí en ese momento el trabajo estaría sumando, procedemos a pasar el trabajo de sumar a la derecha a restar, de tal manera que el calor de entrada quedaría como calor de salida menos trabajo. Calor de salida 190.890.000 joules menos el trabajo, el referente que nos dio el enunciado 1,26 por 10 a la 7 joules. Operamos y esto nos da un valor de 178.290.000 joules. Para el numeral C, coeficiente de operación de la bomba de calor, pues ya lo tenemos, es el máximo, sí, porque está en función de las temperaturas, ya lo tenemos, por ende, vamos a calcular ahora el de el refrigerador. ¿Cómo sería si este dispositivo se comportara como un refrigerador? Entonces, en función de las ecuaciones del refrigerador, el coeficiente de operación corresponde al calor de entrada sobre el calor de salida menos el calor de entrada. En este caso vamos a hallar el coeficiente máximo, coeficiente según Carnot, entonces vamos a jugar en función de las temperaturas. Calor de entrada, temperatura de entrada, calor de salida, temperatura de salida. En el refrigerador también se considera como el proceso reversible de la máquina térmica, por ende el refrigerador, su foco frío, su interior, la etapa inicial, por eso su temperatura de entrada también es la temperatura menor. Tanto la bomba de calor como el refrigerador inician en el foco frío. Para los dos, la temperatura de entrada es la temperatura menor, ya que como lo decíamos con antelación, corresponde a la temperatura del foco frío. De tal manera, temperatura de entrada 283 Kelvin, temperatura de salida, temperatura del foco caliente, temperatura mayor 303 Kelvin. Operamos, las unidades se cancelan y tendremos un valor para ese coeficiente de operación del refrigerador de 14,15. Si nosotros tenemos un problema, sin importar el rango de temperaturas, siempre y cuando tomemos ese rango para hacer el análisis de lo que sería el dispositivo a modo de bomba de calor o lo que sería el dispositivo a modo de refrigerador, siempre entre estos dos coeficientes de operación tendremos una diferencia de 1. Eso implica que si en un problema, por ejemplo, el coeficiente de operación de la bomba de calor nos dio 10, con esos mismos rangos de temperatura, tomado ese problema como un refrigerador, nos darían 9.